Las dos veces que he hecho especiales de octubre con 31 películas, suelo hacer los videos más cortos, porque planificar, escribir, grabar, editar todos esos videos, pues no es un trabajo sencillo, la verdad. Pero con Silent Hill voy a hacer una excepción, porque Silent Hill para mí es una película muy especial. Y también los videojuegos de Silent Hill les tengo un profundo amor, respeto y terror. Silent Hill impactó mi experiencia con los videojuegos fuertemente cuando yo era joven. Hasta ese punto en mi vida, los juegos para mí no eran más que simple entretenimiento. Me crié jugando videojuegos en 2D, como Aladdin o El Rey León de Sega. Y los juegos que me causaban terror en mi juventud eran Quake, Doom y también los que son llamados los clones de Doom, como Heretic y Hexen. Los primeros juegos que recuerdo que me impactaron por su historia fueron StarCraft y Warcraft. Pero sin lugar a dudas, los juegos que más me marcaron por el lado del terror, los primeros juegos que me aterrorizaron, en los que no me atrevía a moverme a veces por el temor que me daba la idea de lo que podría haber más adelante, esos juegos que tenían una atmósfera tan macabra que hasta el día de hoy me ponen los pelos de punta, pues esos juegos fueron los primeros tres de Silent Hill, y en particular Silent Hill 2, el cual tiene una historia tan profundamente perturbadora, dramática y adulta, que a mi parecer es una auténtica obra de arte. Hay muchos elementos que vuelven a estos juegos de los mejores de terror de todos los tiempos, pero me voy a centrar en Silent Hill 2 para poder ilustrar mis ideas de mejor forma. Número 1. La historia. Tu protagonista va a Silent Hill porque recibió una carta de su mujer que decía que lo estará esperando en su lugar preferido. El problema es que la mujer murió hace tiempo, lo que vuelve a la carta y a su contenido en algo imposible. Sin embargo, el protagonista siente esa inevitable curiosidad de comprender qué es lo que está pasando, y nosotros los jugadores también sentimos lo mismo. Y listo, así de fácil estamos metidos en la historia del juego. Una historia que se irá complejizando más y más a medida que avanzamos en la búsqueda de las respuestas. Número 2. La atmósfera. Visualmente, este es un juego de tonos de color bien apagados, con un pueblo donde no se ve vivir ni un alma. Todo rodeado de una neblina que no te deja ver qué hay más adelante. Y sin embargo, el juego te da la posibilidad de explorar las calles, sus callejones y edificios. No es un juego de mundo abierto, pero te genera la ilusión de que lo es. Sumado a esto, la banda sonora es una auténtica joya y complementa a la perfección el aura espeluznante del juego. Y para más remate, si el pueblo ya no era lo suficientemente creepy, pues llegan momentos donde todo cambia y se vuelve en una auténtica pesadilla, oscura y enrejada. Número 3. Las criaturas. Los monstruos de Silent Hill son, a mi parecer, los más escalofriantes que he visto en un videojuego. Ya sea en el 1, el 2, el 3, incluso Silent Hill 4, The Room, son criaturas deformes que perturban con solo verlas. Sus diseños son muy creativos y grotescos. Y por supuesto, las que se roban muchas veces el foco de atención son las enfermeras. Recuerdo vívidamente jugar estos juegos y ver llegar ese momento donde tienes que ir por X motivo al hospital. No, God! No, God, please, no! 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 Y por supuesto, no puedo mencionar a las criaturas sin tener en cuenta al ícono de esta saga, Pyramid Head.
Esta cosa se volvió en un icono gracias a Silent Hill 2, donde aparece por primera vez. Su historia está contenida en ese juego, comienza y acaba ahí. Pero se volvió tan famoso que por supuesto tuvo que volver a aparecer en otros lados, incluyendo las películas, de las que hablaré ya en un momento. Esta criatura es un enigma visualmente. ¿Por qué viste harapos? ¿Por qué lleva esa arma? Y sobre todo, ¿qué onda con ese casco piramidal? ¿Cómo es su rostro? ¿Quién o qué es esa cosa? Muchísimas preguntas, pero pocas respuestas y poco tiempo para encontrar esas respuestas, porque, ¡oh mierda! ¡Corre! Y lo último que voy a mencionar de estos monstruos, que los vuelve tan espeluznantes en los juegos, es que no son deformes y grotescos solo porque sí. No es solo un factor de shock. Estas criaturas simbolizan cosas, pecados cometidos. Su razón de ser, sus visuales, sus sonidos, está todo lleno de contenido. Y muchas veces los escenarios también tienen contenido. Es todo un tratamiento artístico que va más allá de este es un monstruo que te quiere matar y punto. Dicho todo esto, ya habiendo hablado de mi amor y terror por estos juegos, pasemos a hablar de la película. ¿Qué tal es la película Silent Hill? Silent Hill comienza con una niña sonámbula que casi se mata y que grita que debe ir a Silent Hill. Esto es algo que le ha pasado antes y su madre decide llevarla a ese pueblo para obtener respuestas. El padre, por otro lado, ya vamos a hablar de él después. Justo antes de llegar a Silent Hill, la madre y la hija son perseguidas por una policía que tiene sospechas de ellas. La madre se da a la fuga, llega al sitio, pero tiene un accidente. Al despertar, descubre que la hija ya no está ahí y se va caminando al pueblo a encontrarla. La policía también llega eventualmente. Y allí en el pueblo cosas extrañas comienzan a pasar, y pronto ambas van a descubrir que no están solas. Hay criaturas inquietantes por todos lados y también hay un culto de religiosos fanáticos en la iglesia del pueblo. Me gusta mucho esta película. No es perfecta en lo más mínimo y ya voy a dar mis razones de por qué pienso esto, pero a mi parecer Silent Hill es una de las mejores películas adaptadas de videojuego que existen. ¿Por qué creo esto? Porque se nota que sus creadores y la gente involucrada pusieron mucha pasión y esfuerzo en este proyecto. Se nota que les importaba el material original y que dieron lo mejor de sí para crear esa misma atmósfera y sensación espeluznante que generan los juegos. Y también tratar de ser lo más fieles posibles a ese material. Por supuesto, como en toda adaptación, algunas cosas tienen que ser cambiadas para ajustarse al formato de una película. Y esto es algo que muchos fans detestan. Muchos desean que la película sea una representación 100% fiel al juego, y por diversas razones esto no se puede hacer. A mi parecer, lo que más importa es que se mantenga la esencia que caracteriza a esos juegos. Y en mi humilde opinión, creo que acertaron bastante bien en ese punto. La estética de esta película es impecable. Tenemos escenarios idénticos a los de los juegos. Tenemos la neblina, tenemos la misma banda sonora y los efectos de sonido, como el de la estática de la radio. Tenemos incluso algunos movimientos de cámara
idénticos al primer videojuego de Silent Hill, cuando Harry Mason se introduce en un callejón y la cámara está en constante movimiento alrededor suyo. Adoro esos detalles en la película y son parte de las razones por las que digo que los creadores hicieron un muy buen trabajo. Hablando de los escenarios, esta película tiene múltiples. Mientras la madre y la policía buscan a la hija, van visitando distintos sitios y siempre quedo boquiabierto por todos los lugares que nos muestran. Son muchos y todos te inspiran la misma sensación creepy de los juegos. Tenemos la carretera, las calles, los callejones, el colegio con la sala de clases, el pasillo, el baño incluido. Tenemos el hospital, tenemos el hotel, tenemos la iglesia. La película está siempre moviéndose, explorando el pueblo del mismo modo que lo exploramos en los juegos. Esto de verdad me encanta. Y por supuesto, llega de vez en cuando el momento donde suena una bocina que anuncia que algo muy malo está por pasar. Y al más puro estilo Silent Hill, los escenarios cambian, se deterioran, se vuelven más oscuros y muchas paredes se transforman en rejillas y a veces con cuerpos detrás. Vean el tras de cámara de cómo hicieron todo esto, cómo crearon esos escenarios y los fueron transformando poco a poco. Es un gran trabajo. Y lo que también fue un gran trabajo fueron las criaturas. Resident Evil, por ejemplo, fue cool para mí porque tenían los zombies, los perros y el Licker. Ok, pero Silent Hill tiene a esos niños bizarros del comienzo, a esa cosa sin brazos que tira ácido, criatura que fue hecha con un muy elaborado e incómodo disfraz. Insisto, vean el tras de cámara. Tenemos esa cosa creepy retorcida del baño, tenemos insectos y por supuesto no podían faltar las enfermeras con una de las escenas más tensas de toda la película. Y el gran ícono intimidante en toda su gloria y majestad, Pyramid Head. Son muchas criaturas diferentes, adoro eso. Ah, y también tenemos una adaptación del espeluznante jefe final de Silent Hill 2, con cama incluida. Muy cool. Y sumado a esto, una dosis de violencia y de gore que me deja boquiabierto siempre que lo veo. El desenlace en la iglesia me pone los pelos de punta. Pasando a otros puntos positivos, tenemos a los personajes y las actuaciones. Todos hacen un buen trabajo aquí. La protagonista es carismática y notas su desesperación a medida que avanza la película. Y hace una gran dupla con la policía, quien es un personaje muy fuerte, badass y también carismático. Aunque debo decir que su desenlace en la película siempre me ha parecido exageradamente cruel. La niña le queda muy bien el papel de inocente por un lado y el papel de maldad pura por otro lado. La mujer que hace de Dahlia es genial también, y del mismo modo la que interpreta a la líder del culto. Y como podrán darse cuenta, esta es una película protagonizada casi totalmente por mujeres, lo que me parece una decisión bastante interesante. Pero el estudio es ahí donde tuvo que meter mano y comenzar a molestar y a moldear y a joder la visión de los creadores. Para el estudio era una obligación que hubiera un personaje masculino de protagonista. Y esta, damas y caballeros, es la razón por la que la película salta de tanto en tanto al padre de la familia. Sean Bean hace un gran papel, pero su personaje es, debo decirlo, inútil. Me gusta que investigue sobre el pueblo,
y que sirva como un punto de comparación entre el mundo de Silent Hill y el mundo normal. Pero no es tan interesante en la película. No tiene mucho que hacer. Y siempre que aparece, me deja con ganas de que la película vuelva a Silent Hill para mostrarnos lo que de verdad queremos ver. Se nota que no era la intención de los creadores el darle prioridad a este personaje. De hecho, solo iba a aparecer al comienzo y al final de la película. Y esto habría sido mucho mejor. Pero el estudio tuvo que intervenir. Aún así, independiente de esta intromisión, siento que los creadores podrían haberle sacado el lado positivo a todo esto, y si se veían obligados a usar a este personaje, por lo menos haberle dado algo mejor que hacer, algo que le diera más peso. Yo tengo una idea al respecto de cómo podrían haber mejorado a este personaje y la voy a mencionar más adelante. Uno de los puntos negativos que los fans le critican a esta película es el hecho de que le falta la psicología de los juegos. El terror físico está muy bien recreado en esta película, y por el lado del terror psicológico, pues tenemos una historia bastante espeluznante del origen de Alessa, pero aún así faltó más terror psicológico. Si nunca han jugado estos juegos y ven la película, les van a surgir múltiples preguntas con un gran WTF. La más grande de todas siendo, ¿qué carajos es esa cosa con cabeza de pirámide? Silent Hill 2 no lo explicaba en un comienzo, pero al final uno entendía qué es lo que representaba esta criatura. Y spoilers para el juego, si es que nunca lo han jugado, pero tengo que decir esto. Pyramid Head, durante todo el juego, persigue a nuestro protagonista y asesina brutalmente a una mujer que el protagonista encuentra múltiples veces en el pueblo, en distintos lugares. Y que da la casualidad, y casualidad entre comillas, que es idéntica a su esposa fallecida. En un comienzo, el protagonista no se explica cómo esto puede ocurrir, o por qué ocurre en primer lugar, pero después lo entiende. Pyramid Head es la representación del lado más oscuro de su alma, y este monstruo toma forma y asesina una y otra vez a esta mujer para atormentar al protagonista y castigarlo por un acto, un pecado que cometió en su pasado. El haber tenido a su esposa muy enferma y postrada en cama, y haber tenido ese oscuro deseo de querer matarla y librarse de una vez por todas de ese dolor y de la responsabilidad constante que ella representaba. Cosa que finalmente sí hizo y la mató. Sí, como dije, el juego es bien oscuro y macabro visualmente, pero la historia lo es aún más. Bueno, nada de esto que acabo de mencionar es utilizado en la película. Y ese es un problema, porque el espectador casual que nunca ha jugado estos juegos se queda como, ¿qué diablos es esta cosa? Claramente es una especie de jefe monstruo, pero nunca se desarrolla nada sobre él. Y para los fans que sí jugaron el juego y que saben lo que es Pyramid Head, no les gusta el hecho de que aquí en la película la criatura sea más que nada un monstruo más, un verdugo sin trasfondo, sin una historia que explique la razón de su existencia. Es aquí donde a mí se me ocurrió una idea que quizás podría haber ayudado un poco a esta película. Tienes al personaje del padre, que no tiene mucho peso en la película, y por otro lado tienes a este monstruo imponente físicamente, pero sin trasfondo. Aquí es cuando yo me pregunto, ¿qué pasaría si descubrimos en un momento determinado de la película que la mujer protagonista se fue rápidamente con su hija a Silent Hill, no solo para buscar respuestas sobre el problema que tiene su hija, sino además para aprovechar de alejarse del marido?
descubrimos que este hombre era abusivo o algo por el estilo, y que ella, por miedo, nunca dijo nada, y que ahora en este pueblo tiene a este monstruo persiguiéndola y atormentándola, y que ella no sabe cómo explicarlo, pero cada vez que lo encuentra le trae esos recuerdos de su esposo. No lo sé, yo no soy guionista ni director, no tengo experiencia de ese tipo, soy solamente un fan al que se le ocurrió una idea. Y teniendo en cuenta que el problema de esta película, por un lado, es ese personaje masculino que tenían que usar sí o sí, y por otro lado, este monstruo que a los fans no les gustó mucho porque no tenía el desarrollo necesario, entonces pienso que podrían haber utilizado ambas cosas, conectándolas y creando una idea que se asemejara a la de Silent Hill 2. No lo sé, esa fue la idea que se me ocurrió. Obviamente, haber utilizado algo así, aparte del contenido que ya tiene la película, pues habría aumentado considerablemente la duración de esta. Y ya de por sí la película de Silent Hill es bastante larga, dura más de 2 horas. Silent Hill termina con nuestra protagonista rescatando a su hija y volviendo a casa, solo para descubrir que siguen atrapadas en el mundo de Silent Hill. Es un final algo melancólico, pero Silent Hill jamás se ha caracterizado por tener finales felices. Y esto nos llevaría después a la secuela de Silent Hill, Revelations, que debo decir que es un absoluto bodrio. Y no voy a perder el tiempo hablando de ella aquí. Solo voy a decir que la primera película de Silent Hill es el resultado de un grupo de personas que les apasionaba el juego y querían adaptarlo de una forma respetuosa y esforzada. Y la segunda parte, pues, es precisamente todo lo contrario. Y la verdad es que esto es idéntico a la evolución de los videojuegos por parte de Konami. Todo inició con proyectos originales, revolucionarios, con creadores apasionados e interesados en crear algo de calidad. Y lentamente Konami mandó todo a la mierda y hoy en día la saga de Silent Hill, hay que decirlo, está bastante muerta. Silent Hills, PT, nunca serás olvidado. Y eso es todo. ¿Qué les parece Silent Hill, la película? Háganmelo saber en los comentarios. Y también díganme qué les parecen los videojuegos de Silent Hill. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y ya para mañana vamos a volver a los orígenes de este especial de octubre. Y vamos a ver una película de John Carpenter que me faltó revisar. Hasta entonces, este es Per Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!